matéricas en arte, pues ya me dieron la beca Juana Dispuro, que presenté a ella, y me la dio aquel año en concreto el pintor José Guerrero, hoy ya muerto, un pintor que había nacido en Granada y vivió en Norteamérica, en Nueva York, toda la vida, ¿no? Mis primeros tiempos son bastante lejanos, digo porque tenía tan solo 11 años. Y ya me iba mal con la cuestión esta de las relaciones entre los amigos, en el sentido no que yo fuera malo, ni nadie fuera tampoco malo, sino que yo era poco adaptable a la situación. Entonces, lejos del fútbol y de ese tipo de cosas que no me gustan, que además de hecho me entretienen, me parecen cosas entretenidas, ¿no? Pues como era muy malo, como no servía, como no funcionaba, pues me iba a mi casa y me refugiaba en mis dibujos, en mis lecturas, en mis cosillas, ¿no? Bueno, pues eso fue lo que me hizo hacer que empezara pronto este oficio tan complicado. Y a los 13 años pues ni ingresé en artes aplicadas. Y ya desde entonces fui incapaz de abandonar esto, aunque me hubiera gustado abandonarlo 700.000 veces. Por aquello de que nadie está dispuesto a pasar tanta penuriedad por tan poco. Empecé a desarrollar mi trabajo artístico en Sevilla, en la facultad y tal, ¿no? Y siempre he sido un poco reacio al sistema de la universidad, siempre he sido una persona además trabajado en mi casa, ¿no? Salí poco, desde bien joven, ¿no? He tenido la disciplina de trabajo de mi padre. Me pasó mi padre el libro de cartas a Teo, ¿no? De Van Gogh, ¿no? Que yo lo conocí pero no había leído. Y ahí me agarró el entusiasmo, ahí es cuando descubrí realmente la humanidad que encerraba esa persona y el sentido que podía tener en su vida, ¿no? Por sentirse útil, ¿no? Por servir a alguien, a los demás, no bajo el conocimiento. Y siempre he creído, ¿no? El arquitecto que sabía mucho, que podía construir, no sé, ya me vi como la forma más sencilla, que lo vi, y entonces cuando decidí y sentía la pasión por pintar. Pedro Simón para mí básicamente es el pintor enamorado de la vanguardia. Para mí eso, como pintor, sería, para la forma de definirlo es. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir mucho, porque Picasso fue un enamorado del Greco, ¿entiendes? En esa, digamos, en esa proyección está en la misma sintonía, es decir, todos tenemos que enamorarnos de algo, de alguien, tenemos que tener un referente, algo en el que nos haga crecer. Y para él, Picasso es uno de sus grandes maestros, ¿no? O el más grande maestro que ha habido en el arte moderno, ¿no? Pues como calificativo, pues darle un calificativo a Pedro sería para mí una fiera romántica. Fundamentalmente en su obra veo lo que te decía, manera, un sentimiento de fuerza y de espíritu, ¿no? De alma, ¿no? Que guardan sus cuadros. La pintura de Ricardo es muy interesante porque se dedica a la fragmentación a base de imágenes múltiples y algo cuadriculado los espacios, ¿no? Y trata del tema, la dialéctica entre lo social y lo político, y una cierta crítica muy elegante con respecto a pues, defectos de la sociedad de hoy, ¿no? Un luchador, ¿no? ¿Sabes? Siempre prevalece, ¿no? su persona, ¿no? Como artista, ¿no? Nunca lo van a derribar, ¿sabes? Es un revolucionario, ¿sabes? Un luchador, ¿no? Ricardo me inspira una gran nobleza y un silencio tremendo. Siempre su simpatía y su buen humor, ¿no? Saberse reír, ¿no? Y de las cosas. Esa búsqueda de la pureza, ¿no? Y de lo mental, ¿no? Que la pintura es una cosa muy mental, ¿no? El pragmatismo que tiene. Rodrigo Berjano, llamado Rorro entre los amigos, pues es muy joven, que se dedica un poco a la pintura abstracta, el color por el color, ¿no? Y es un poco todavía conectada con la gran pintura americana de los años 50, ¿no? Derivada toda ella de Monet. Rorro
una persona joven que supo valorar y creer en la fe que tenía yo en lo que descubrí y creer en lo puro del arte, recoger de materia de la calle con necesidades. Lo admiro por su juventud y lo valiente que es, esas formas de expresión, de resistirse a lo académico, ¿no? A lo aprendido, a lo manipulado, ¿no? Él quiere aprender por sí mismo y bajo su perseverancia, ¿sabes? Y su manera de vivir, ¿no? Fundamentalmente no tiene miedo a nada. Rorro lo que realmente le interesa es la pintura moderna. ¿Por qué? Porque en el fondo es la única que le permite ser él libremente. Si alguien le propusiera otra cosa, a lo mejor sería de otra cosa. En ese sentido, probablemente todavía no hayan profundizado lo suficiente. Al tiempo, en casi tercero de carrera, ya conocí a Marcos Bontempo, y ahí fue como un poco el revivir de la pintura, ¿no? Porque descubrí a un artista, realmente encontré a un artista. El trabajo de Bontempo es una mezcla a veces un poco contradictoria entre estructuras muy abstractas y figuras que pueden recordar ligeramente al gran Jean Dubuffet. También muy interesante porque es un trabajo de mucha fuerza y con mucha libertad. Lo curioso es que no siendo tan joven sea tan inquieto. Y a mí eso me parece alucinante porque es que, vamos, eso es más propio de cuando uno está empezando. Mantiene una actitud tan juvenil o más que muchos jóvenes que empiezan hoy. Y por supuesto desde el conocimiento, es decir, desde la historia de la pintura libre. Su pureza, ¿no? Como persona, ¿no? Son personas puras en su vida y en su trabajo, ¿no? Un guerrero, luchadores 100%, ¿sabe? Que me identifica también con mi misma persona, ¿no? Por eso probablemente seamos tan amigos, ¿no? Y Marcos Bontempo sería un pintor de entrañas, ¿sabes? Cualquier trabajador puede estar 8 horas. En la pintura puedes estar 10, 12, 14 horas toda tu vida y partirte el alma y a lo mejor no conseguir nada. En esencia, ¿qué es lo que es? Pigmento, un aceite, eso es pintura, ¿no? Y el hombre se proyecta o sea, en su espíritu con esa materia, ¿no? Cómo me identifico con ella, ¿no? Cuando un pintor se aburguesa, ¿sabes? Se empieza a deteriorar su obra, ¿no? Entonces yo creo que hay que vivir, el artista tiene que vivir siempre un poco al filo. A lo mejor pintar no es más que la mente en blanco, como el lienzo, ¿no? Y a partir de ahí todo es posible.